Dios y cumplir el propósito y el plan diseñado por Dios para nuestras familias, que es adorar y alabar y bendecir el nombre de nuestro Padre Celestial, Señor. Henos acá en tu casa, teniendo un tiempo especial para compartir tu palabra, Señor, en esta bella mañana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que bienvenidos. Igualmente a quienes nos ven a través de el Face, les decimos bienvenidos a este tiempo especial que tenemos en esta mañana con Dios. Decíamos que estamos en el día 20, amén, del ayuno. Y nos faltan otros 20 días. Y sabemos que lo mejor de Dios vendrá al final. Entonces espere lo mejor, mis amados. Y dice la Biblia que para recoger es necesario cosechar, es necesario sembrar. Entonces estamos sembrando en Dios y por supuesto Dios nos dará una cosecha abundante. Y la cosecha abundante es ver a nuestros hijos, ver a nuestra familia conociendo de Dios, que es lo que nosotros queremos. Por supuesto que Dios trabaja a través de procesos, de principios. Dios pudiera mover su mano y ya todo sería hecho. Y Dios habla la palabra, que Él habló la palabra y las cosas fueron hechas. Gracias. Qué bonito. Bendiciones. Una servidora ahí pequeña. Eso es lo que Dios está haciendo, ¿no le parece hermoso? Gloria a Dios. Ya comenzamos bien, vean. Entonces decíamos que Dios trabaja por principios, por leyes, por procesos. No se nos haga raro que muchos entren en un proceso aún fuerte de lágrimas. Claro, quisiéramos que el Señor soplara y todo quedara arreglado, pero Dios, por la justicia de Dios, Dios tiene que trabajar en esa justicia y Dios traerá un proceso para nuestra vida, para nuestra familia. No se asuste si algo ocurre dentro de nuestra familia, hermano. No se asuste, Dios está en control de ello. Y si Dios tiene que tratar con alguien, pues Dios lo va a hacer, pero Dios le va a preservar la vida por amor a usted que está clamando y por amor a mí que estamos clamando al Señor. Así que a veces queremos evitar sufrimientos, pero si vienen de Dios, pues es necesario, mis hermanos, para que alguien conozca de Dios. Y a veces nuestros hijos o nuestros familiares no han conocido de Dios o no han querido mejor conocer de Dios porque Dios se ha manifestado a ellos, amén. El Señor se ha manifestado, pero ellos no han querido hacerlo. Y Dios entonces comienza un proceso que a veces duele en la vida de una persona, pero al final será mejor. Al final, así como nosotros que llegamos a Dios por alguna situación. Yo llegué a conocer personalmente, hablo de mi experiencia a Dios a través de estar en un hospital, tal vez ya casi a punto de morir. Me apuñalearon y me enviaron al hospital, me operaron y en medio de eso pues realmente llegué a conocer de Dios. A veces Dios tiene que permitir eso, duro, fuerte para alguien, aún para nosotros, pero tranquilos que estamos en las manos de Dios. Y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nuestra familia como la ha tenido de nosotros. Quiero a ver si mi hijo me ayuda en este tema. Decíamos que hoy es el día 20 y quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto esta semana y el tema de la semana se llama Mi familia honra a Dios. ¿Sí le gustaría que su familia honrara a Dios? Que en vez de una cerveza tuviera una Biblia en la mano, en vez de un revólver tuviera la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en vez de proclamar palabras sucias, proclamar el nombre de Dios. Eso queremos nosotros como padres y que nuestros nietos y además familiares pudieran hacer. Y entonces el lunes vimos un tema muy bonito, el lunes que acaba de pasar, que fue el matrimonio en el corazón de Dios, según el modelo de Dios. Y la pastora Aida Deli hablaba acerca del tema, que hay un orden de Dios dentro del matrimonio y es que es un hombre y una mujer, como lo vemos, aunque la sociedad pues lo mira de otra manera. El martes vimos, mi hermana Elsa nos compartió la palabra muy bonita que dice la relación de pareja. Es muy importante la relación de pareja, porque de ahí se desprende lo demás.
de acuerdo a cómo estemos en nuestra relación de pareja, la sociedad va a funcionar. Y eso muestra que la relación de pareja en el mundo está totalmente caída, porque vemos la situación de los hijos de cada persona, unos andando en la droga, otros robando, otros matando, otros violando, y lo que se muestra en la relación de pareja se va a reflejar en la sociedad, obviamente también en el matrimonio. El miércoles vimos los deberes en la familia. ¿Qué nos compartía la hermana Sandra? ¿Cuáles son los deberes, reglas que hay en el hogar para que el hogar funcione? Hay normas. Dice la Biblia que los padres no provoquen a ira a los hijos, respételos, aunque son padres. Que los hijos obedezcan a sus padres, que el esposo ame a su esposa y que la esposa se sujete al esposo. Son normas que Dios ha establecido en la palabra y debemos cumplirla, y de esa manera mi hogar y mi familia va a funcionar muy bien. El día jueves vimos la disciplina a los hijos que nos compartía la hermana Janet Sandoval, que tiene gran experiencia. Ella tiene 5 varones, 5 hijos, y todos son varones, y ha luchado fuertemente con ellos. Pero Dios da un orden para llevar en disciplina y amonestación a nuestros hijos, para que ellos vayan conforme a la palabra de Dios. El viernes, que fue ayer, nos compartió la hermana Gladys Linares, que ella es la misionera de la iglesia Cruzada Cristiana Vida Nueva, y ella nos compartía el tema de la mayordomía, es decir, el poder saber administrar lo que Dios nos da. Dios nos ha dado una familia y tenemos como cabezas espirituales tener la sabiduría para saber cómo guiar a mi familia para que anden en el camino de Dios. Todos esos temas tienen que ver con la familia y han sido muy importantes, y ya luego vamos a trabajar otros temas. Hoy me ha correspondido a mí este tema muy bonito que se llama la familia que sirve a Dios. La familia que le sirve a Dios. Es necesario usar la fe para creer que Dios va a cambiar a nuestra familia y que aquel que está apartado de Dios le va a servir a Dios en algún momento. Amén. En algún momento le va a servir. Es decir, que Dios me da la fe para creer algo que en este momento yo no veo, porque la fe es creer algo que no se ve, pero que vendrá. Y por la fe creemos que Dios va a traer a ese hijo rebelde, o a esa hija, o a ese nieto que está lejos de Dios. Vamos a verlo sirviéndole a Dios, cantándole a Dios. Vamos a verlo como un misionero de Dios. Qué hermoso sería que le preguntaran: ¿y su hijo dónde está? O su nieto. No, él está en África, llevando el mensaje de salvación al mundo que tanto necesita. Él está en otros países. Eso sería agradable, bonito que le pregunten: ay, ¿su hijo qué hace? No, él es ingeniero. Eso está bien, bonito, pero más hermoso sería que le sirviera a Dios. Esa es la mejor carrera que existe, ese es el servicio a Dios. Aunque no quiere decir que las otras carreras sean malas, no. Pero si alguna carrera queremos que nuestros hijos hagan, es la carrera del servicio a Dios, del ministerio al Señor. Eso sería más placentero, de decir: mi hijo es un salmista, mi hija es una misionera, es una evangelista, mi hijo o mi nieto es un maestro de la palabra, mi nieto ahora es un pastor de una iglesia cristiana. Extraordinario sería eso. Y esa es la palabra, la familia que le sirve a Dios, la familia. Y vamos a mirar en sí qué significa familia. Aunque bueno, ya tenemos el concepto claro de familia. Compuesto bíblicamente, dice la palabra, que Dios creó un ser viviente llamado hombre o Adán. Y de él dice la Biblia que tomó e hizo la mujer y la trajo a él. Y de ellos el resultado son los hijos, como está en el capítulo 4 de Génesis, que dice: conoció Adán a Eva y tuvo un hijo, Caín, y conoció nuevamente Adán a su mujer y tuvo a Abel. Entonces la descendencia viene a través
de la relación de pareja y del matrimonio, como dice la palabra, y ahí se conforma algo que se llama la familia. Obviamente que la familia pecó, la familia original pecó contra Dios, y bueno, vienen todas las consecuencias que vemos hasta el día de hoy. Aunque la sociedad admite, la sociedad sin Dios admite que el concepto de familia sea diverso. La sociedad y las leyes, no la ley de Dios, porque la ley de Dios es clara que dice que el concepto de familia es solamente un hombre, una mujer e hijos. Pero la sociedad dice que dos mujeres pueden entrar en el concepto de familia y ellos pueden llegar a adoptar hijos. Eso no es de Dios. La sociedad y el mundo actual dice que dos hombres pueden llegar a conformar una familia. Es decir, como pareja y de ahí tener hijos adoptados, por supuesto, porque entre hombres o entre mujeres no hay la posibilidad de tener hijos. O hay otras más fuertes como un movimiento que aparece perverso, digámoslo de esa manera, que se llama el poliamor, que se compone de varias personas que forman una familia. Es decir, dice, vamos a casarnos 4 o 5. Cásenos y somos familia. Y entre ellos pueden tener relaciones porque ya se supone que están casados. Es decir, que la familia ellos la componen no el hombre y la mujer, sino pueden ser 2 hombres, 3 mujeres, y ahí hacen un revuelto terrible y pervierten, hermanos y amigos, la moralidad de Dios, el carácter moral de los principios bíblicos. Y por eso el mundo está tan sucio y perverso, porque el hombre y Satanás, que es el que influencia ahí, su deseo es pervertir y dañar la familia y llevarla al caos total. Pero qué hermoso es que hay un pueblo de Dios que se levanta para mantener los principios bíblicos, y ese pueblo es usted y somos yo, y soy yo, perdón, amén. Entonces nosotros vamos por el camino de Dios manteniendo los principios de Dios. Pero algo hermoso que yo encontré, antes de eso, hay algunos países, vean, que incluyen, no sé si acá, que la familia aún la conforman las mascotas. Es decir, que la mascota hace parte de lo que la sociedad llama familia. Bueno, las mascotas son muy lindas y nosotros tenemos un perro muy bonito. Pero ese no es un concepto bíblico. Eso es algo que la sociedad progresista involucra dentro del concepto de familia. Y lo que hace es dañar, porque un animalito es un animalito y no puede considerarse como una persona. Y el hombre, en su desvío de Dios, ha humanizado a los animales. Es decir, que los ha vuelto como seres humanos. Eso es lo que quiere decir humanizarlos, cuando ellos no lo son. Por supuesto, hay que cuidarlos, son una creación de Dios para que nos acompañen, pero no pueden estar incluidos en el concepto de familias. Hay lugares del mundo, algunos, que han permitido que una persona se case con un animal, y es válido. Mire la perversión tan horrorosa que el diablo ha metido en la sociedad y ha dañado el concepto real de familia, conforme a lo que habla la palabra de Dios. Pero nosotros no nos vamos a preocupar de eso, porque nosotros ya andamos en el camino de Dios y ya sabemos los principios bíblicos que hablan acerca de la familia. Solamente es como hacer, digamos, como algo de conocimiento. Es triste ver el mundo como está tan lleno de perversión. Algo hermoso que encontré es que el concepto de familia, vean, procede de Dios mismo. Viene de la Trinidad. No es algo que Dios creó para el hombre, sino que viene de Dios mismo. Porque la Biblia muestra a Dios como Padre. Bonito, ¿no? Y muestra a Jesús como Hijo. Y muestra al Espíritu Santo, sin decir que el Espíritu Santo es la mamá, no. Pero podríamos decir que es como si fuera la parte maternal de Dios, aunque Dios es uno solo.
pero Dios se manifiesta en 3 personas. Y ahí en ello vemos el concepto de familia, es decir, que la familia viene de Dios mismo, de la Trinidad. Esa unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se refleja en nosotros. Dios la reflejó en la creación del hombre, para que así como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, reflejemos lo que Dios es a través del concepto de familia. Me pareció demasiado interesante esta parte. La familia en la tierra, vea, es el reflejo de la Trinidad de Dios en el cielo. Estamos reflejando lo que Dios es en el cielo. Esa unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios quiere que la mantengamos en la familia. Entonces viene de Dios, no es un concepto aislado. Eso quiere decir, si la familia en la tierra es el reflejo de la Trinidad de Dios en el cielo, esto quiere decir que el hombre solamente el hombre, no es la imagen completa de Dios. La imagen completa de Dios es la familia. Eso es como decir solamente que Jesús, solamente en la Trinidad, solamente Jesús. Claro, Jesús es Dios, pero el Dios, digamos, completo, por usar esa expresión, si se me permite, está compuesto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo le quito al Padre, ahí hay un problema. Y si yo le quito al Hijo, ahí hay un problema. Y si yo le quito al Espíritu Santo, hay algún problema. Es decir, que la familia es el reflejo de lo que es la Trinidad de Dios. Y debo mantener ese concepto en mi vida. Entonces el tema es la familia que le sirve a Dios. La primera institución que Dios creó, mis hermanos, no fue la iglesia, no fue en sí la sociedad, sino la familia. Porque Dios creó todo lo que en la creación Él realizó para que la familia estuviera en ese lugar, comenzando por Adán. Cuando dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, no fue porque Dios se le olvidó, o porque Dios vio que, ay, pobrecito, ¿y ahora qué hacemos con ese hombre? No, Dios ya había planeado la familia, sino que fue un proceso de Dios. Y sabía que de ese hombre que Dios creaba a su imagen, de ahí sacaría de su costilla, dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis, dice que hizo caer en un sueño profundo a Adán y de ahí sacó a la mujer. Y luego dice que Dios los bendijo y les dijo multiplicaos y sojuzgar la tierra y señorear en los peces del mar. Dios ya había previsto eso. Y luego dice que dice multiplicados, quiere decir que de ellos dos se extendería el mundo sobre la tierra. Los seres humanos, todos que adorarían a Dios, por supuesto. Entonces, eso viene de Dios. La primera institución creada fue la familia. El deseo de Dios, primeramente, y el deseo de todo padre o madre creyente en Dios, es que nuestra familia, que son los hijos, los nietos, podemos también, hay un núcleo cercano que es los padres y los hijos, pero se extiende hacia los nietos, hacia los sobrinos, los tíos, primos, abuelos, padres. El deseo nuestro y el deseo de Dios es que ellos vivan y les sirvan a Dios. ¿No le parece bonito? Que ese hijo que de pronto está lejos de Dios, el deseo de Dios es que Él le sirva. Y el deseo suyo es que también le sirva. Claro, ese es el anhelo de nosotros. Mi anhelo con mis hijos es que le sirvan a Dios. Mi anhelo con mis nietos es que le sirvan a Dios. Que ya no anden borrachos como las generaciones nuestras pasadas, no. Que ya no anden haciendo males, pervirtiéndose, no. Es que ellos sean unos siervos y siervas del Señor.
Y yo sé que los que estamos acá venimos por eso, luchando por nuestros hijos, Señor. Ese hijo que no quiere saber de Dios, ojalá llegue, y ese es el deseo y esa es la fe que tenemos, que él y ella le van a servir al Señor. Y ese es el deseo de Dios, que tu casa le sirva a Dios, que tú proclames palabra de Dios diciendo: mis hijos le van a servir a Dios, mis hijos serán hombres y mujeres de Dios. Mis hijos andarán en el camino del Señor, y mis nietos y las generaciones que vienen le van a servir a Dios. Aunque hoy los vea en otro lugar, aunque hoy los vea con un cigarrillo en la mano o con marihuana o con un revólver atracando, aunque hoy los vea dañándose en el mundo, pervirtiéndose, sea una prostituta, un hombre o una persona homosexual, sea eso, pero Dios los va a sacar, hermano, adelante. Y yo debo proclamar y declarar palabra de vida sobre ellos. Claro, uno quisiera verlos ya, pero a veces uno no sabe esperar pero si estamos en el proceso de Dios, lo que tenemos es que orar por ellos. Señor, vea, hoy es maldiciente, reniega por todo, no le gusta lo de Dios, vea, me aburre, me cansa, me entristece, pero sepa que Dios está trabajando en él, hermano. Y usted preocúpese de orar y de buscar al Señor, que el Señor es el que hace la obra, el Espíritu Santo. Quisiéramos decirle y los sentamos y les hablamos de Dios, pero el que convence es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es seguir clamando, y Dios va a hacer la obra en ellos. Seguir buscando la presencia de Dios. Y Dios las va a cambiar, porque el hombre no. Uno quisiera tener palabras para cambiarlos, pero es el Señor. Por supuesto, ore, cuando pueda háblele, pero deje todo en las manos de Dios. Vamos a leer tercera carta del apóstol Juan en el versículo 4. Solo tiene un capítulo. Tercera de Juan 4. Dice la palabra hablando de eso. Es la palabra de Dios dada a un hombre amado por el Señor, y en este caso por Juan, pero hoy el Señor nos habla a nosotros. Y es una palabra dada en el versículo 1, dice: el anciano habla de Juan a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Pero hoy el Señor nos habla, y ya no habla a Gayo, sino habla a usted y a mí, amén. A usted y a mí nos habla el Señor en esta mañana. Y el Señor dice en el versículo 4: no tengo yo mayor gozo que este. Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Más que trabajen en Ecopetrol y ganen dinero, es que mis hijos anden en el camino de Dios. Y si trabajan allá, gloria a Dios. Y si trabajan en una multinacional, gloria a Dios. Pero por encima de eso es que nuestros hijos anden en la verdad. Ese es el mayor gozo de Dios y el mayor gozo de nosotros. Ese es el mayor gozo. Que estudien, que se preparen, sí, está bien. Pero mejor que sigan los caminos del Señor. Ese es el deseo de Dios. Dice: no hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos anden en el camino de Dios, que mis hijos les sirvan a Dios, que mis hijos vayan por el camino que Dios les ha trazado y no se aparten, y sean bendición para nosotros y para los demás. Gloria a Dios por eso. Y cuando ellos no lo son, pues tristemente nos sentimos tristes, nos sentimos, sí, apenados, apesadumbrados por eso. Pero mis amados, por eso Dios levantó este ayuno de 40 días. Amén. Inquietó a mi esposa en ese caso, y ella me comunicó a mí, y yo dije: Señor, esto es interesante, no lo habíamos hecho antes. 40 días de ayuno seguidos, y acá estamos en la iglesia, hermano. No han faltado de 15 personitas.
Mínimo, y hemos tenido de 30, 25, de 28. Ahí hemos estado. Algo que no nos había ocurrido antes. Y gloria a Dios. Y si Dios nos ha inquietado a levantarnos, es porque Dios quiere hacer cosas grandes con sus hijos. Y Dios lo va a hacer, hermano. Pero alguien tiene que levantarse, y ese alguien es usted, hermano. Alguien tiene que levantarse en favor de ellos. Claro, nosotros oramos generalmente por las personas, pero alguien, el Señor demanda que alguien se levante a favor de la familia, del hogar. Busqué en la Biblia, hermano, buscando por acá y en internet y todo, y decía familias ejemplares en la Biblia, y no encontré casi ni una, hermano, porque algo sucede en cada uno de ellos. Eso quiere decir que familias perfectas no las hay. Y yo dije, oiga, y aunque hay familias ejemplares, pero como que ya al punto de tener todo perfecto no la encontré. Podríamos hablar de la familia del Señor Jesucristo, de María y de José. Un hombre temeroso de Dios, una mujer santa y pura en la cual Dios puso sus ojos para traer al mundo al Señor Jesucristo. Que recordamos, estamos en lo que el mundo celebra, que es la Semana Santa, y recordamos, la Biblia dice que recordemos, anunciemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Es bueno hacerlo. Él murió por nosotros. Y era una familia ejemplar y buena, pero muestra que dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que los hermanos no creían en Jesús. Es decir, los medio hermanos, ¿no? que él tuvo. Judas, Simón, otro, y otros. Y hermanas, probablemente. Dice que ellos eran incrédulos a Cristo mismo. Aunque ellos lo vieron desde pequeño, esa sabiduría que dice que a los 12 años estuvo en el templo, hablando con los maestros, con los sacerdotes, y había una sabiduría extraordinaria en él. Y uno dice, ¿cómo los hermanos no le creen a él mismo? Es decir, que no hay profeta en su tierra, también dice la palabra. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué esta familia? Pero es como la mancha que hay, ¿no? Pero el resto parece que fue una familia realmente ejemplar. Hay algunas, la Biblia no habla mucho de ese tema, pero podríamos decir José, el hijo de Jacob, fue un hombre correcto, un hombre íntegro que veíamos ayer en la palabra, un hombre con unas capacidades de Dios extraordinarias. Dios lo usó grandemente. Es probable que él haya tenido una familia. De pronto la familia de él, del cual venía, no fue la mejor familia, porque a él lo quisieron matar los hermanos. Y alguien se opuso y dijo, no, más bien vendámoslo. Y lo vendieron a Egipto, a los ismaelitas que llegaron a Egipto. Y llegó a casa de Potifar, un alto funcionario de Faraón. Y él fue un hombre correcto, estuvo en la cárcel, Dios lo levantó, llegó a ser gobernador de todo Egipto, tremendo. Pero de su familia, pues terrible, como la familia quiso matarlo, el papá fue un engañador que fue Jacob, inicialmente, es decir, viene de una familia terrible. Pero como familia, alguien que uno diga, bueno, este es súper ejemplar, no lo encontré, pero podemos buscar con cuidado y encontramos algunas que en medio de ellos fueron. Hubieron personajes muy interesantes, como Noé, fue un hombre íntegro, un hombre de fe, aunque luego sus hijas, al ver que ya se había terminado el diluvio, y dijeron, bueno, y ahora no habrá descendencia, y lo que hicieron fue emborrachar al papá para tratar de tener descendencia con él. Terrible. Y uno de sus hijos recibió una maldición. Entonces uno dice, wow, David, un hombre conforme al corazón de Dios, sus hijos terribles. Salomón, pues hasta un tiempo fue un hombre, pero ya después se pegó una descarriada terrible. Absalón quiso quitarle el reinado a su propio padre, es decir, Elí, que era un sacerdote en la época de Samuel,
él era un hombre que tenía sus hijos que crecieron en el templo, pero sus hijos lo que hacían era prostituirse. Y por eso ellos murieron y también Elí murió. Samuel igualmente, un hombre de Dios, y sus hijos también no estuvieron bien, y muchos. Y habla más como de aquellos que fallaron y habla poco de aquellos que como que tuvieron una buena familia. Pero algo interesante es que no hay familia perfecta, pero Dios quiere restaurar las familias. Todo lo malo que hemos hecho y que hemos inculcado a nuestros hijos, todo lo que nuestros padres nos dejaron, mire, tremendo. Yo hacía un análisis y yo decía, ¿por qué yo no conocí de Dios en mi niñez o en mi juventud? Yo nunca había ido a una iglesia cristiana cuando niño ni cuando joven. Y la respuesta puede ser sencilla. ¿Por qué? Porque dentro de mi familia, mis padres, mis abuelos, que casi no los conocí, no había nadie que fuese cristiano. Porque si hubiese habido alguien que fuese cristiano, se hubiese levantado, yo creo que yo habría conocido de Dios antes. En mi niñez me habrían llevado a la iglesia cristiana. Tal vez me hubiese gustado en la juventud, pero nadie había. Y como nadie había, pues pasaba de largo hasta que ya el Señor tuvo misericordia y usó otras formas a través de alguien que no era mi familia, pero que hoy es mi familia. A través de eso yo llegué a conocer de Dios, a través de una situación difícil, un hecho trágico. Yo llegué a visitar a alguien por esa situación. Y ahí comencé a interesarme por las cosas de Dios y ahí llegué a conocer de Dios. Y de esa familia que sucedió eso, viene mi esposa. Ella, es decir, que me fue bien, porque conocí de Dios y Dios me dio mi esposa y me dio mis hijos y me dio mi hogar y me dio el ministerio y todo me lo ha dado Dios a través de haberle conocido, porque antes andaba el hombre perdido, andaba como cuando Adán estaba solo, un hombre sin ánimo, un hombre descuidado, desaliñado, desarreglado, sin futuro. Pero Dios vino con todo el paquete completo y me dio la salvación, pero también me regaló a mi esposa allá en la iglesia donde yo llegué así sin querer, queriendo, pues. Y ve a Dios las cosas que hace tan bonitas. Mire, hermano, quiero decirle que la salvación es personal. Eso es innegable. Que no porque los hijos del presidente sean hijos del presidente, entonces Dios los va a salvar. O porque es hijo o hija de un pastor o de un misionero, entonces ya tiene la entrada al cielo directa. No. Cada uno, vean, debe, hermano, en su interior, en su espíritu, lo que Dios le ha puesto ahí, arrepentirse y reconocer a Cristo. Y aunque eso es verdad que la salvación es personal, quiero decirle que si usted conoce a Dios, lo va a influenciar para que conozca de Dios. Es diferente a mi situación. Yo no tenía a nadie, ninguno de mis familiares fue cristiano en esa época. Yo no supe de alguien que nada. Yo ni sabía que habían iglesias cristianas de niño, de joven. Por ahí yo veía que una iglesia, ¿eso qué será? Pero si alguien se levanta para seguir a Dios, lo más probable es que esa persona vaya a conocer de Dios. Porque hay una influencia suya en su familia y en mi familia. Aunque la salvación es personal, pero lo más probable es que todos van a llegar al conocimiento de la verdad. Cuando el Señor habla, y algunos pues cuestionan esa parte, pero les respetamos eso, por supuesto. Pero yo creo en mi corazón y en mi espíritu que esa palabra en Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es verdad, hermano. Así esté fuera de contexto como llaman. Pero esa palabra es real, hermano. Y yo lo estoy viviendo porque yo lo estoy viendo en mis hijos. Y lo estoy viendo en mis nietos.
Y en esa experiencia que yo tengo, puedo decir que esa palabra es verdad, hermano. Cree en el Señor Jesucristo, viva en el camino de Dios, ande por el camino de Dios y tus hijos van a llegar a Dios. Por esa influencia que hay en ti, los va a hacer llegar, y por ese clamor que tú tienes hacia Dios por tu familia, en su misericordia Dios los va a traer. Tenemos el caso del pastor Eduardo Betancourt, que nos acompañó algún día. Y él era un hombre terrible, robaba, atracaba, fumaba droga, vivía en la calle durante más de 20 años. Que alguien decía, no, este hombre ya nadie lo endereza, pero el Señor tiene el poder para enderezarlo. Y la mamá clamaba y clamaba por ese hombre, así como muchas claman por su hijo. Mire, ayer estábamos en la casa y mi esposa hizo un almuercito y invitaron a mis hijos, y ahí estuvimos en familia, muy bonito, y me alegra eso, poder compartir. Y de pronto al rato mi hija mandó al chico, tiene 12, 13 añitos, a la casa a traer algo. Y al rato llegó corriendo y colorado. ¿Y qué pasó? No, que yo venía y un hombre me quiso atracar y me agarró de por aquí. Yo logré soltarme y correr. Y llegó a la casa asustado. Y yo decía, Señor, vea, todo esto que estamos haciendo está mostrando tu gloria afuera, Señor. Él ha podido haber sido atracado, pero Dios lo guardó. ¿Por qué? Porque hemos estado clamando por ellos. Y Dios le pone agilidad a él, a la persona, lo cubre con algo, le pone, agilidad, destreza, reflejos para que se mueva si es así. Pero Dios pone su mano para guardarlo. Y yo decía, Señor, vea, pudieron haber robado al peladito, pero no, Dios lo guardó y él salió corriendo. Y el otro detrás, y un chico de 13 años, en medio del susto, eso corre que da miedo. Vea lo que hace Dios, hermano. Hay una inseguridad terrible por todos lados, que roban, hasta la policía la roban. Eso ya se pasaron, pero Dios nos ha guardado y ha guardado a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque usted se ha levantado en favor de sus hijos. Y eso que usted hace no es perdido, no es echarlo en saco roto. En el momento decisivo Dios actúa, hermano. Y extiende su manto de cuidado sobre sus hijos, de protección sobre sus hijos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantenernos buscando del Señor, mantenernos ahí, mis amados, buscando de Dios. Y quiero leer, muestra a ver, son las 11:30, queda un poquito de tiempo. Vamos a leer Ezequiel 22:30. Ya lo hemos leído muchas veces, tiene que ver con la intercesión. Entonces, si usted conoce de Dios, lo más probable es que su familia conozca de Dios. Amén. Tarde o temprano el brazo de ellos se va a torcer, se va a doblegar ante el poder de Cristo. Dice la Biblia que toda lengua que confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y toda rodilla se doblará ante Él. Aún los que no quisieron conocer de Dios, en el día final ellos van a reconocer quién es el Salvador del mundo. Pero nosotros, hermano, que nos hemos levantado a bendecir a nuestros hijos, yo sé que a ellos no les iría a pasar eso si seguimos clamando. No esperemos, Señor, que llegue ese día para lamentarnos y tener que llorar, porque ese día de juicio será doloroso. Habrán lágrimas de ver a muchos que se les habló la palabra, o que fueron creyentes, se apartaron y no quisieron saber de Dios, y ese día serán condenados. Eso será horroroso, ver a alguien, aún si fuese un familiar que nunca quiso. Pero yo sé que Dios nos va en su misericordia, nos va a ayudar a eso. Ezequiel 22 dice, busqué entre ellos. Está hablando del pueblo de Judá y de Israel y de Jerusalén. Dice el mundo, ellos estaban perdidos, pero yo me levanté, dice el Señor, y busqué entre ellos
hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de ellos. Dios está buscando a alguien que se levante a favor de alguien. Dios está buscando a alguien que se levante a favor de su casa, y gloria a Dios por los que estamos acá. Pero triste por aquellos hermanos que ni siquiera han venido un día. Y no, hermano, que me ven allá o que me escuchan, hoy el pastor me está echando vainas, no. Pero al menos queremos verlo un par de veces acá, porque eso mostraría su interés por las cosas de Dios. Compromiso con Dios y amor por su familia, hermano. Porque a veces lo mejor es, pues que allá hagan el ayuno y ahí hagan un favor y oran por nosotros. Pero no pagan el precio. Dice, hombre que se pusiese en la brecha. Dice, y significa pelear, hermano. Ponerse en la brecha significa pelear, guerrear contra el diablo, contra los demonios en favor de mis hijos, para que el Señor los rescate de la vida que llevan. Porque Satanás los tiene dominados, pero hay una pelea fuerte contra él, pero tenemos que levantarnos y guerrear y ganar esa batalla. ¿Por qué mis hijos y mis nietos vienen a la iglesia y buscan de Dios? Porque hay una influencia de alguien, ¿sí o no? ¿Por qué sus niñas vienen, hermana Cecilia? Porque su merced viene, ¿sí? Y llega un momento en que tal vez su merced no venga por alguna situación, pero ellos ya vienen. Y así ha pasado. Que su merced no ha podido venir, pero ellos están acá. Y vamos a mirar este pasaje, Hechos 16, para aclarar ese punto, que es un punto que generalmente hace referencia, hablando de la salvación de la familia. Hechos 16, vamos a leer este pasaje. Versículo 11 en adelante, para llegar al punto de que si tú crees, no tú vas a salvar, sino tu fe llevará a la salvación a toda tu familia, a tus hijos, tus nietos, bisnietos. Versículo 11, aquí está en un viaje misionero el apóstol Pablo, lleva a Timoteo y lleva a Silas, pero luego se aparta y queda con Silas. Versículo 11, zarpando pues de Troas, en un viaje misionero de Pablo, vinimos con rumbo directo a Somatria. Sí, está bien, Samotracia, perdón, ya al revés. Y el día siguiente a Neápolis, pasaron a otro lugar, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, aquí aparece una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba, ¿qué? Oyendo. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios tiene un impacto fuerte, que cuando alguien oye algo de Dios, uno pone cuidado, al menos por respeto, dice, uy, están hablando, de Dios. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella. Mire, es necesario hablarlo de Dios, y el que abre el corazón es Dios mismo. El que abre el entendimiento es Dios a través del Espíritu Santo. Pero es necesario que se hable, que se ore, que se clame, que se hable la palabra de Dios. Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, es decir, escuchó la palabra iba con poder de Dios, y ella dice que fue bautizada y su familia, mire esto tan bonito, ¿quién fue bautizada? Una persona llamada Lidia, y eso influenció ¿en quién? En la familia, llegó a la familia. Yo conocí de Dios y después de ello
Hay hermanos que conocen de mi familia que conocen de Dios. ¿Sí ve que hay una influencia grande cuando uno solo se levanta en la casa, hermano? Uno quisiera que todos corrieran y como no van, yo no voy. No, si no van, yo voy, amén. Yo me levanto y voy a la iglesia. No, nadie va, pero yo voy por amor a ellos. Y clamo a Dios y va llegando de a uno y ya después no va sola o no va solo, ya nos acompañan, al menos a veces los nietos. Nos acompañan, abuelito, lléveme a la iglesia, y entonces lo acompañan. Abuelito, yo voy con usted. Por una mujer. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos esa mujer. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, vean, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Si es discernimiento de Dios o conocimiento de Dios o adivinación. También hay un espíritu malo de adivinación que se mueve en el mundo, por supuesto. Un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia, gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces me imagino que la colocaban en un lugar especial y hablaban. ¿Quién quiere saber qué le va a pasar mañana? Yo. Entonces venga para acá, paga un dinero y aquí la niña o la chica les dice qué le va a pasar. Y eso que le iba a pasar puede ser cierto. No que le estaba adivinando mentiras, sino dice tenía un espíritu de adivinación. Adivinaba qué es lo que le iba a pasar. Y con ello ganaban dinero, ¿sí? Recursos. Esta mujer siguiendo a Pablo, esta mujer adivina siguiendo a Pablo y a nosotros. Es decir, Timoteo y Silas. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces y gritaba y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Es verdad lo que ella decía o no? Claro, era verdad. Pero ahorita vamos a mirar algo. Quienes os anuncian el camino de la salvación. Ve a Dios que usa a cualquiera, hermano. Si quiere usar hasta el mismo diablo lo usa, hermano. Porque Dios tiene el poder sobre todo. Tremendo. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, vea, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Está hablando del espíritu de adivinación que había en ella. Porque aunque tenía eso, y la gente la conocía como una divina, lo que ella estaba diciendo era verdad, pero llegó un momento en que ese espíritu estaba tergiversando lo de Dios. Y entonces Pablo discierne y dice, espíritu, sal de ella, espíritu de adivinación, el poder que tenía Pablo. Y salió en aquella misma hora, versículo 18. ¿Qué pasó con ese espíritu? Versículo 18. Dice, Pablo se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vea, ese poder que tenemos los cristianos. Alguien dice, no, pero eso fue solo para Pablo. No, hermano, eso dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Oí decir a alguien y me pareció triste que un hombre de Dios diga eso, que solo fue esos milagros para Pablo. No, nosotros también en el Señor pudiésemos llegar a hacerlo. De pronto somos incrédulos, no somos tan metidos en Dios y por eso no ocurre, pero somos llamados a hacer eso. Pero viendo sus amos, vea, que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Versículo 19, prendieron o agarraron o golpearon a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mejor dicho, lo llevaron a la estación de policía, puesto en términos colombianos. Y presentándolos a los magistrados, a los jueces, le dijeron, mire, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad,
porque ellos estaban en otro lugar fuera de Israel, en otra zona, tal vez de Asia, estaban allá. Y dijo, no, estos judíos, vea lo que vienen a hacer, están alborotando el pueblo. Y versículo 21, y enseñan, vea, este hombre que dice ser Pablo y este hombre Silas, ellos enseñan, están enseñando que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, vea, se vino una turba tremenda y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con vara. Y la gente cogió y comenzó a darles, ¿no? Como pasa por ahí, ¿no? Cogen a alguien que hizo mal y eso sí se le viene gente y con piedras y palos y patadas y puños y formamos una carnicería completa. Como dicen hoy día, una paloterapia le dieron a estos pobres, ¿no? Pero no por robar ni hacer daño, sino por bien, sino que ellos lo veían de otra manera. No, ustedes que van a venir acá con su evangelio, con su Cristo, démosles. Y los azotaron y les quitaron las ropas y les dieron ahí a cuero limpio, como se dice. Y después de haberles azotado mucho, vea, ya estaban esos hombres ensangrentados, dolidos terriblemente, en un estado muy crítico. Dice que los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. Así como estaban, pero me hagan favor y me los guarda bien. No sea que algo ocurra, que hablan de Dios y ocurre que haya algo, me hacen favor y le pone buena seguridad. Y los pobres, ¿con qué ánimos estaban ensangrentados, dolidos? Ya yo creo que apenas podían arrastrar sus pies para caminar. Pero ellos lo hacían por amor a Dios. Versículo 24, el cual, vean, recibido este mandato, el carcelero los metió en el calabozo de más adentro, es decir, bien al fondo, donde no tuvieran escapatoria. Y les aseguró los pies en el cepo, es como un volardo que llaman y ahí encadenan, ponen una cadena y lo amarran ahí, ni modo de volarse de ahí. Pero ¿qué hacían estos hombres de Dios? Versículo 25. Pero a medianoche, ¿qué hicieron? Orando, clamando a Dios, adorando a Dios. Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos, cánticos e himnos a Dios y los presos los oían. Vea esto. En medio de su dolor terrible, siento un dolor profundo, casi no puedo, pero de ahí sacan fuerzas para cantarle a Dios y hacen que los presos oigan lo que ellos decían. Entonces, ¿qué ocurrió? Vea, por ese, hermano, vea, cuando usted entrega todo a Dios, así sea que ya no pueda más, hermano, en el último esfuerzo, Dios se manifiesta. ¿Y qué pasó? Ya cuando ellos ya no podían más, pero hacían el esfuerzo y cantaban, entonces sobrevino de repente un gran terremoto que Dios había permitido, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, vean. Un milagro de Dios. Dice las cadenas de todos los presos que estaban ahí. Extraordinario, ¿no? Y despertando el carcelero y viendo, versículo 27, abiertas las puertas de la cárcel, vea, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. En esa época, hermano, el precio de pagar un error era la muerte, hermano. Ahí no era que lo mandaban a la cárcel, no, sino pagaba con la vida. Porque él era el encargado de todos esos presos. Y él dijo, no, aquí tocó fue matarme. Porque vea, se volaron y ya vienen y me matan a mí. Pero mire esto tan bonito. Pensando que los presos habían huido. Versículo 28. Mas Pablo, vea, clamó a gran voz. No sé de dónde le sacó la fuerza a ese hombre. Dios le dio fuerzas para gritar y hablar. Mas Pablo clamó a gran voz y dijo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se ha volado, nadie ha huido, nadie se ha ido, aunque podríamos haberlo hecho.
¿Sabe qué quería hacer Dios? Un milagro con el carcelero y su familia, vea. Por eso le digo, cuando Dios haga cosas como raras, usted no se inquiete por eso, porque Dios está trabajando ahí. Claro, es un terremoto y todo se sacudió y imaginen lo que pasó. Terrible, no, Dios había preservado la vida hasta de los presos. Se cayó todo eso, pero no mató a nadie. Ahí no registra que haya muerto ninguno. Él entonces, vea, el carcelero pidiendo luz, tráigame una luz, una linterna rápido, para mirar a ver si es verdad lo que me dicen, porque yo no tengo salida y me voy a matar. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando, vea, al ver que nadie se había volado, se había huido, él se arrodilló, dice la palabra de Dios. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, vea, en gratitud, gracias, ninguno se ha volado de acá, doy gracias, mire, y él entró en esa, hermano, Dios va a actuar hasta así, de esa manera con sus hijos, con mis hijos, con nuestros nietos, con nuestros familiares, haciendo algo extraordinario para que ellos lleguen al conocimiento de Dios. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que el carcelero escuchaba lo que Pablo y Silas hablaban, del poder de Dios, de la necesidad de buscar a Cristo, el Salvador del mundo. Entonces él entró en esa fe y dijo, ¿qué hago para ser salvo, señores? Por favor, ¿qué debo hacer? Díganme, por favor. Ellos le dijeron, dice Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, vean. Tremendo, ¿no? ¿Y qué pasó más? Y él, tomándolos en aquella misma noche, él, el carcelero, le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él con todos los suyos. Tremendo. ¿Sí ve que hubo uno solo que se levantó y luego vino la familia? Y llevándolo a su casa, vean, les puso a la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mire, aunque sea uno solo que se levante de ahí, Dios levantará una simiente poderosa sobre la tierra. Y esos hijos que queremos que le sirvan a Dios, le van a servir, hermano. Esa hija le va a servir. Ese nieto que no quiere saber de Dios, un día Dios le va a levantar y le va a servir. Y aún nos va a dejar la boca cerrada, ¿sí o no? Porque a veces no ese nieto, vea, no esa nieta, ese hijo. Yo no sé por qué tuve ese hijo, puede haber dicho alguien. Vea, en vez de ser una bendición es un problema. Pero ese hijo que es un problema hoy, mañana será una bendición. Y usted lo va a ver, hermano y hermana. Pero debe declarar palabras sobre ellos de vida. No de muerte, no de maldición, no de que no pueden, no. Palabra de Dios sobre ellos, que sí van a poder en el nombre del Señor. Que ellos serán los futuros pastores, hermano. Los líderes cristianos. Bendito sea el nombre de Dios. Beneficios de servir a Dios como familia. Salmo 128, vamos a leer ya terminando. Salmo 128. Cuando tú decides servir a Dios, hay una bienaventuranza, una provisión, bendición de Dios. Dice versículo 1, bienaventurado todo aquel, vea, hombre, mujer, no importa de dónde sea, todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, vea, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Así será tu casa.
Tus hijos, vea, cómo serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿No le parece hermoso? Una bendición, la familia reunida, como ayer estábamos ahí, toda la familia reunida como creyentes en la casa, almorzando, degustando, hermano, lo que Dios nos da. No con cerveza, no con música pagana, nada de eso, hermano. No se oye ya eso en nuestra casa, hermano. Y luego dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Salmo 112, ahí un poquito antes. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, casi lo mismo. Y en sus mandamientos se deleita, vive para Dios y se goza en Dios. Su descendencia, vea esto, será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y luego dice, bienes y riquezas hay en su casa. Pero habla primero de que seremos bendecidos como familia, como lo vimos en Salmo 128. Y aquí habla de que cuando yo busco la presencia de Dios, ayuno, oro, clamo por ellos, estoy consagrando mis generaciones a Dios. Porque aquí dice su descendencia, mis hijos, mis nietos, bisnietos, serán poderosos en la tierra y la generación de los rectos será bendita, las generaciones que vienen. No solo mis hijos, mis nietos que vienen detrás de ellos, mis bisnietos, que de pronto algunos los alcancemos a conocer o no. Y los que seguirán si el Señor no ha venido, hermano, ellos van a ser hombres y mujeres de Dios. Gloria a Dios. Triste en mi caso que no hubo alguien en mi familia, hermano. Pero al menos Dios me permitió que me levantase yo y a través de eso viene una descendencia. Y ya cambió el rumbo, hermano, por donde ellos iban. Si yo no hubiera conocido de Dios así, me hubiese casado, habría tenido hijos, pero mis hijos serían tal vez borrachos. ¿Sí? Porque yo no conocía de Dios. Pero qué bueno que el Señor nos permite que nosotros le conozcamos. Ese es el propósito del ayuno de 40 días, que se llama Mi familia le pertenece a Dios. ¿Cómo se llama? Mi familia le pertenece a Dios. Vamos a decirlo 3 veces. Mi familia le pertenece a Dios. Otra vez. Mi familia le pertenece a Dios. Última vez. Mi familia le pertenece a Dios. Que esa es una palabra para nosotros en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Termino con esta palabra muy bonita que dice Josué 24, Josué 25. Josué capítulo 25, versículo 14 y 15. Es una palabra igualmente conocida, pero que ojalá eso podamos decir nosotros. En medio de un mundo perdido, lleno de tantas cosas que hay, hermano, tanta distracción, tantos movimientos que existen, yo pueda decir lo que este hombre dijo antes de llegar a morir. Él dijo lo siguiente, Josué 25, 14. Ahora pues, perdón, 24, tengo es 25, es 24, discúlpeme. 24, 14. Ahora pues, teme a Jehová, hermano y hermana, y amigo que nos ven, y servirle, vea, ¿qué tiene que hacer? Servirle a Dios con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, ¿no te parece que sea bien servir a Jehová? Escoge hoy a quién vas a servir, si a los dioses paganos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén. Vamos a repetir esa frase bonita. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Otra vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La última vez. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Amén, amén. Yo y mi casa.
Hermano, dice yo y mi casa. Ahí hay un desorden literario porque generalmente uno usa la otra persona primero y no yo. Dice, por ejemplo, Juan y yo, María y yo, y no yo y María, no. Pero aquí sabe que él dice yo y mi casa. Él se toma el atrevimiento de decir, yo me levanto en favor de mi casa. Y yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y así va a ser, hermano. Y lo veremos después de que termine este ayuno. Algo hará Dios y traerá gente a la casa de Dios. Y veremos a aquel que no quería venir, oiga, yo quiero que me lleven allá. Declaramos en el nombre del Señor esa palabra poderosa en nuestra vida.